¿Cuáles son los objetivos para nosotros, para esta ponencia? Identificar y colocar el diagnóstico de daño y diagnóstico etiológico en el certificado de discapacidad según la codificación CIE 10. Un segundo objetivo es conocer los criterios de priorización para determinar el diagnóstico de daño. Y como último objetivo es conocer la clasificación de diagnóstico de daño con la finalidad de que ya una vez identificado lo coloquemos en el certificado de discapacidad. Y este diagnóstico de daño y diagnóstico etiológico, ¿dónde lo vamos a ubicar en el certificado, en el formato del certificado de discapacidad? En el segundo y tercer ítem. ¿Ya? Aquí estamos viendo nosotros el cuadriculado o la parte donde vamos a colocar el diagnóstico y diagnóstico etiológico, y si vemos acá, según CIE 10. Entonces hay que recordar que en el certificado vamos a colocarlo según lo que menciona el CIE 10. Si lo hacemos en físico y si lo hacemos en el aplicativo virtual, prácticamente va a salir automáticamente. ¿Ya? Para resaltar más, ahí están las flechas, ¿ya? Y nuevamente menciono, vamos a trabajar con el diagnóstico de daño y diagnóstico etiológico. Culminada esta ponencia, vamos a ver cómo hacer el llenado de ambas áreas en el certificado de discapacidad. Entonces, para ello, tengo que responderme a la pregunta: ¿a quién se certifica? ¿Ya? Entonces, ¿a quién se certifica? Y también lo hemos visto en la ponencia anterior. Se certifica a aquella persona con discapacidad que presenta una condición de salud y esta condición de salud tiene una o más deficiencias permanentes. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a partir de que lo que identifiquemos, las deficiencias relacionadas con la condición de salud, ¿ya? Tiene que ser permanentes. Y esto nos menciona la ley 29973. Y si también vamos a la norma técnica de salud 127, también nos refuerza esta información. La condición de persona con discapacidad es originada cuando el paciente tiene una o más deficiencias partiendo de la condición de salud, las cuales estas deficiencias son permanentes y con diagnóstico definitivo. ¿Ya? Entonces, un primer punto es este: deficiencias permanentes y con diagnóstico definitivo, siempre relacionándolo con la condición de salud. Ya en el CIE 10, doctores, vamos a ver 3 puntos específicos. En el CIE 10 nos habla de lineamientos generales. En uno de los lineamientos generales nos dice que la persona a cargo del tratamiento del paciente debe seleccionar la afección principal. Esta afección principal, conocida como la condición de salud o esa condición de salud que tiene deficiencias en cada episodio de la atención de salud. ¿Y por qué nos ayuda esto? Porque esto lo relacionamos con la norma técnica 127. ¿Y quién está a cargo de la evaluación, calificación y certificación? Es el médico, ¿cierto? Entonces aquí lo relacionamos con eso. ¿Y qué médico es? Es el médico a cargo del tratamiento, ¿sí? De la evaluación, calificación y certificación. Y este médico puede ser el médico general capacitado, el médico rehabilitador o médico especialista cuyo diagnóstico de daño está relacionado a discapacidad. Otro punto importante, aquí nos habla de afección principal, se define como la afección diagnosticada al final del proceso de atención. ¿Ya? Y esto nos ayuda a determinar el primer punto del proceso, que es la evaluación. ¿Ya? Entonces, finalizada la evaluación, ¿ya? Y está sustentado en el CIE 10, finalizada la evaluación, nosotros vamos a determinar nuestro diagnóstico de daño y por ende también nuestro diagnóstico etiológico. ¿Ya? Entonces, esta afección principal que se relaciona mucho con las deficiencias y con la condición de salud va a ser
diagnóstica al final del proceso de evaluación para nosotros determinar nuestro certificado de discapacidad. Posterior a la calificación va a hacerse eso. Y también, finalizando, en relación a lo que nos informa el CIE 10, el diagnóstico que nosotros determinemos debe ser lo más informativo y preciso posible. Y así está establecido en el CIE 10. ¿Ya? Con frecuencia nosotros estamos, por ejemplo, colocamos el certificado diagnóstico de una lesión vértebromedular. Sin embargo, si ya ubicamos el diagnóstico tal y cual el CIE 10, no hay una lesión vértebromedular, sino nos habla específico de una lesión de médula. ¿Ya? Entonces, por eso, como les mencionaba, si ya ubicamos de frente en el aplicativo, va a salir tal y cual nos dice el CIE 10. Sin embargo, si lo hacemos en forma manual, tendríamos que identificar el diagnóstico más informativo y preciso que nos determina el CIE 10. Ya avanzando en la determinación de este diagnóstico de daño, ya que nos menciona la norma técnica, nos dice que es la consecuencia de una enfermedad o accidente. ¿Ya? Y el diagnóstico de la CIE 10, nuevamente recalco, se relaciona con la condición de salud que ya vimos en la ponencia anterior. La condición de salud que puede ser una enfermedad, puede ser un trastorno, puede ser, dentro de ellos la enfermedad puede ser aguda o crónica. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a determinar el diagnóstico de daño, recordando también que esta condición de salud va a caracterizarse por deficiencias, cuyas deficiencias deben ser permanentes y definitivas. Ya en el diagnóstico de daño yo puedo determinar una sola afección, una afección única, una deficiencia única, una condición de salud única. ¿Ya? Un ejemplo de ello podría ser una ceguera o una hipoacusia bilateral. Y tal y cual yo ya determino, es una deficiencia permanente, con diagnóstico definitivo, y identificándolo, este diagnóstico de daño genera limitación en la actividad y restricción en la participación, yo lo ingreso al certificado. Sin embargo, en algunos momentos va a haber que va a ser más de una afección, ¿ya? Más de una afección. Entonces, en este caso, si existe más de una afección en la persona que yo voy a certificar, existen criterios para determinar cuál de ellas sería la más idónea para colocarlo en el certificado. Entonces, vamos a ver aquí que los criterios para priorizar el diagnóstico de daño son 3. ¿Ya? Y esos criterios, ¿dónde se encuentran? Tanto en el CIE 10 como en la norma técnica 127. El primer criterio nos menciona: debe seleccionarse la que genera mayor grado de discapacidad, la que se considere causante de mayor uso de recursos o mayor costo en el tratamiento. ¿Ya? Ahí posteriormente vamos a ver ejemplos. El segundo criterio es la enfermedad primaria que desencadena las deficiencias. También para ello hay un ejemplo. Y si yo no puedo, a través de estos dos criterios, determinar el diagnóstico de daño, ya por último caso podría yo seleccionar el síntoma principal, el hallazgo normal o el problema, deficiencia más importante como afección principal. ¿Ya? Entonces vamos a ver ejemplos de esto. Aquí, el primer ejemplo. Tengo un paciente con estos diagnósticos, con estas deficiencias, ¿sí? En este caso me viene así este paciente y tengo hemiplegia espástica, que es tal y cual el CIE 10, presenta una disartria, una parálisis cerebral y un retraso mental moderado. ¿Ya? Entonces, viendo estos 4 diagnósticos, ¿cuál es el diagnóstico de daño prioritario para el certificado de discapacidad?
Si yo determino acá la parálisis cerebral infantil, ¿ya? Una persona o un niño con parálisis cerebral infantil, una parálisis cerebral, tanto la hemiplegia espástica como la disartria son componentes de este diagnóstico de daño. Un niño con PCI con frecuencia presenta hemiplegia espástica y disartria, ¿ya? Entonces, si yo me ubico acá y yo voy a la diapositiva anterior, nos menciona el segundo ítem, la enfermedad primaria que desencadena las deficiencias, ¿sí? Viéndolo desde ese punto de vista, la parálisis cerebral infantil engloba estos dos diagnósticos, ¿ya? Muy bien, entonces yo me ubico en la parálisis cerebral infantil. Y el retraso mental es otro diagnóstico importante. Entonces yo quedo con estos dos diagnósticos, parálisis cerebral infantil y retraso mental. Ahora, dentro de los dos, que podrían ubicarse los dos en el certificado de discapacidad, ¿cuál sería el prioritario, el que lo coloquen en primer lugar? Si yo me voy nuevamente al criterios para priorizar el diagnóstico de daño, veo que en el primer ítem debe seleccionarse la que genere mayor grado de discapacidad, que se considera causante de mayor uso de recursos o de mayor costo de tratamiento. Entonces, viendo esto, yo determinaría el retraso mental moderado. ¿Por qué? Porque si solamente el paciente tuviera estos tres diagnósticos, ya hemos visto que la parálisis cerebral infantil es la enfermedad que engloba estas dos deficiencias, ¿ya? Dentro de, ya hemos quedado con parálisis cerebral infantil y retraso mental, ¿cuál de ellos genera mayor gasto de recursos? Es el retraso mental moderado, ¿cierto? Un paciente solamente con un trastorno motor y su nivel intelectual ok, va a tener menos dificultades que un paciente con retraso mental moderado. Este componente o esta alteración a niveles funcionales superiores va a generar un mayor gasto de recursos y también va a ser el que genere mayor grado de discapacidad. Entonces, viendo esto, ¿cuál es el diagnóstico de daño prioritario para el certificado de discapacidad? El retraso mental moderado, ¿ya? Luego, otro ejemplo que vemos es aquí. ¿Cuál es el diagnóstico de daño prioritario para el certificado de discapacidad? Aquí tengo, primero, traumatismo de la médula espinal no especificado, codificación según CIE 10, paraplegia espástica, disfunción neuromuscular de la vejiga no especificada, intestino neurogénico no clasificado en otra parte, ¿ya? Viendo estos 4 diagnósticos, yo me ubico y veo que la enfermedad que engloba todas estas deficiencias es el traumatismo de la médula espinal. Si existe traumatismo de la médula espinal, se va a presentar una paraplegia espástica, se va a presentar una disfunción neuromuscular de la vejiga y un intestino neurogénico. Entonces, tengo varios diagnósticos, pero ¿cuál es el diagnóstico de daño prioritario para el certificado de discapacidad? Traumatismo de la médula espinal nivel no especificado, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo 2 ejemplos que nos ayudan a conocer y determinar los criterios para priorizar el diagnóstico, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos concluido los criterios y hasta aquí ya podríamos nosotros tener las bases para determinar el diagnóstico de daño y vamos al segundo ítem, que es diagnóstico etiológico, ¿ya? Y en el diagnóstico etiológico nos menciona es aquel diagnóstico que nos señala la causa del diagnóstico de daño, que ya vimos que podría ser una enfermedad o una circunstancia que lo origine, ¿sí? Y este diagnóstico etiológico, ¿ya? Puede ser o podemos clasificarlo de causa conocida,
de causa externa, de causa idiopática o de causa multifactorial, ¿ya? Entonces, estos 4 ítems nos va a ayudar a nosotros a determinar nuestro diagnóstico etiológico, ¿ya? O esta clasificación. ¿Cuándo sería de causa conocida? Que es lo más frecuente. Si yo tengo mi diagnóstico de daño, un ejemplo, ausencia adquirida de pierna por arriba de rodilla, ¿ya? Y sé que la causa es una diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones tardías, lo voy a colocar. Tengo en mi historia clínica está la causa, esta causa es conocida, es una enfermedad y yo tal y cual lo voy a colocar en el certificado de discapacidad. Otro ejemplo de diagnóstico de daño es hemorragia suranoidea de la arteria cerebral media. Esta hemorragia suranoidea, ¿qué causa conocida tiene? Que está también presente o se presenta en la historia clínica, la hipertensión esencial o hipertensión primaria. Entonces, está en mi historia clínica, está sustentado el diagnóstico etiológico, lo tengo en la historia y lo coloco, ¿ya? Que con frecuencia es una enfermedad. El segundo punto de causa externa que nos menciona el CIE-10, que está codificado tal y cual, aquí tenemos ejemplos. Diagnóstico de daño, un traumatismo de la médula espinal a nivel no especificado, cuya causa externa es la caída en escaleras, ¿cierto? También podría ser una causa externa, un daño por arma blanca, por arma de fuego, por un accidente de tránsito, que está también contemplado en el CIE-10. Otro ejemplo también, amputación traumática a nivel de la rodilla, diagnóstico etiológico de causa externa, motociclista lesionado por colisión de vehículos de transporte pesado o autobús. ¿Ya? Ya como tercera clasificación, diagnóstico etiológico de causa idiopática. ¿Cuándo es? Cuando nosotros no tenemos el conocimiento de esta causa. Y un ejemplo de esto es diagnóstico de daño enfermedad de Parkinson y diagnóstico etiológico enfermedad de Parkinson. Cuando es de causa idiopática, yo repito el diagnóstico. Ya finalizando, diagnóstico etiológico de causa multifactorial, como su mismo nombre lo dice, cuando existe más de un factor, ¿ya?, que genera este diagnóstico de daño. Entonces tenemos ejemplos para nosotros afianzar este conocimiento y uno de ellos es el retraso mental leve, ¿ya? Entonces, ¿qué diagnóstico vamos a colocar como diagnóstico etiológico? Historia personal de otros factores de riesgo no clasificados en otra. Otro ejemplo también, una hipoacusia neurosensorial bilateral, cuya causa es multifactorial. Entonces, el diagnóstico etiológico, ¿cuál sería? Historia familiar de sordera o pérdida de la audición, ¿ya? Entonces, son dos ejemplos que nos ayudan a determinar de causa multifactorial. Ya terminando la ponencia, como conclusiones y relacionándolo con los objetivos, tendríamos que para identificar el diagnóstico de daño partimos de una condición de salud con deficiencias o afecciones principales permanentes y con diagnóstico definitivo, ¿eh? Otra conclusión, que existen 3 criterios en la identificación del diagnóstico de daño cuando existe más de una afección o deficiencia principal. ¿Y cuáles son esos criterios? Uno de ellos determina el diagnóstico de daño y para ello debe ser el que genere mayor gasto de recursos o mayor grado de discapacidad. Segundo, la enfermedad primaria que genere las demás deficiencias, que hemos visto el ejemplo. Tercero, si no se hizo ninguno de estos, si no se hizo ningún diagnóstico, debe seleccionarse el síntoma principal, hallazgo normal o problema más importante como afección principal. De estos 3 criterios, el que menos debemos utilizarlo es el último, ¿ya? ¿Se utilizaría en qué momento?
cuando la persona esté en un lugar alejado y solamente evidencia el síntoma principal o el normal y no tenga ningún medio para que pueda determinar el diagnóstico final. Ya otra conclusión en relación al diagnóstico etiológico que podemos clasificarlo como de causa conocida, de causa externa, causa idiopática o causa multifactorial. Finalizando ya las conclusiones, el diagnóstico de daño y el diagnóstico etiológico se codifican de acuerdo a la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, que nosotros lo conocemos como el CIE-10. Muchas gracias por su atención. Espero que esta ponencia les sea útil y hasta otra oportunidad.